Hoy quería tocar un tema que en estos días estaba hablando con unos amigos en Clubhouse sobre el tema de los ángeles. Y ahora que también me viene mucho a la mente por lo que había compartido, ¿no? Que a veces tenemos ángeles en la tierra y no nos damos cuenta. Cuando hablo de ángeles también hablo de esas personitas que se dedican a transmitir ideas, transmitir conceptos. Estoy hablando de este chico que falleció, ¿no? De cáncer. A veces cuando tocamos estos temas siempre me vienen muchos recuerdos a mi mente. Experiencias fuertes, experiencias de personas, como el caso de una persona que en un momento de su vida había perdido a su hijo. Y en ese hospital pues tuvo la suerte o el conocimiento de conectarse con una enfermera. Cuando esta chica me comentó ese caso, yo le comentaba, ¿no? Que muchas veces hay personas que de repente aparecen en nuestra vida, y más en los hospitales, que de repente hay médicos, enfermeras que siguen trabajando, quizás desde otro plano de existencia, que nos invitan a ser más conscientes de esa lucha interna que es perder a alguien. Cuando de repente una persona llega a ese estado donde las lágrimas pueden moverle a un movimiento de recuerdos, a veces un médico no solo puede ayudarnos a complementar. Saludos, Amparo. Esa dolencia que se tiene. En esa situación, en esta enfermera, fue como una imagen que esta persona vio. Y yo sé que muchas personas esta conferencia la puede tomar como es algo que no me lo creo. Y va a haber mucho escepticismo en este tipo de cosas, porque hay cosas que nosotros no podemos verlas desde nuestro plano de pensamiento, sino desde la energía que nosotros podemos emanar. Y en muchas ocasiones habrá personas que piensan, no, es que eso lo creó tu mente, o lo creó la mente de la persona, el intentando recordar la pérdida de algo, de alguien. Yo no sé si alguno de vosotros habéis vivenciado esa experiencia de que os ha muerto alguien y de repente muchas veces lo vais a ver durante un tiempo en vuestra vida. A mí me ha pasado. Y muchas veces cuando una persona de repente pierde a alguien muy querido, siempre vas a ver esa persona, a veces en sueños, a veces en imágenes, a veces de manera muy sutil y vibrando desde otro punto de vista totalmente diferente. Cuando uno habla de estos temas, puede ser muy difícil el entender el proceso de estas cosas. Hay terapias como la tanatología que nos ayudan a comprender y a ser más fácil el viaje.
Personas que de repente hemos vivido experiencias nos están invitando muchas veces a ser conscientes de esa energía que muchas veces no somos conscientes de que existe. El amor, la manera con la cual las personas en algún momento de nuestra vida nos han ayudado a conectarnos, muchas veces nos mueve por dentro a vivir esas experiencias y transformamos el dolor en una esperanza de fe. Y no es algo que tenga que ver con la religión, es algo que tiene que ver con la manera como nosotros nos conectamos con esa energía invisible. Cuando una persona va evolucionando en la vida, cuando una persona va conectándose con diferentes experiencias, va evolucionando a otras percepciones totalmente diferentes. Habrá personas que de repente sean más activadoras o canalizadoras de estos ángeles que siempre nos acompañan, ¿no? Si vemos la vista hacia atrás, lo que nos decían nuestros abuelos, ¿no? O abuelas, y nos decían que todos tenemos un ángel de la guarda. Seguramente que recordaréis ese ángel de la guarda que os protegía en sueños. De ese ángel que todos lo tenemos, o ese guía. A veces tenemos guías que nos ayudan a seguir evolucionando, que nos protegen en la vida, en las situaciones que tenemos que vivir, experimentar. Otra de las experiencias que recuerdo fue de una persona que me comentaba que había ido en un coche y esa noche de repente pisó demasiado el acelerador. Y no sé si en ese momento los ángeles que le protegían no llegó a tener ese accidente. Le quedó unos metros de caerse por un barranco. A veces cuando hablamos de estos temas puede ser un tema muy escabroso, puede ser un tema muy fuerte, porque estamos hablando de experiencias que va a ser muy complicado para un escéptico o una persona que intente comprender desde la mente todas estas situaciones, ¿no? Pero viviendo en un mundo donde cada vez más el ser humano siempre busca las respuestas a muchas preguntas, muchas veces la persona tiene más preguntas que respuestas. Porque siempre nos vamos a preguntar el por qué estamos aquí, el por qué me pasa esto en nuestra vida, por qué tengo que pasar por estas situaciones de la vida, por qué tengo los padres que tengo, por qué tengo la pareja que tengo. Y muchas veces llegamos a momentos en los cuales nos vamos a cuestionar muchas veces y vamos a buscar respuestas a todas esas preguntas que constantemente rondan en nuestra mente. Le comentaba hace unos días a esta amiga que tengo, que es clarividente y vidente de nacimiento, cómo ella maneja todo este tipo de cosas. Porque imaginaros que una persona cuando entra en estos estados de conciencia elevados, y cuando hablo de conciencia elevados me refiero a personas que tienen mayor conocimiento o mayor apertura a algo que es invisible, pero es visible para ellos. Y
Y estoy hablando de ángeles, estoy hablando de canalizaciones, estoy hablando de experiencias que muchas veces no, una persona que nunca se ha adentrado en este tipo de prácticas puede ser muy difícil el abrirse. Y ella me decía de que desde muy niña vivía esas experiencias de ver muchas veces personas que no están en este plano, personas que habían muerto, y muchas veces siempre hay protecciones, hay lugares donde de repente personas más evolucionadas llegan y pueden abrirse a ese conocimiento. Y todo lo podemos conectarnos a esa experiencia. Yo comentaba en otras conferencias que con la meditación uno puede abrirse a nuevos campos, a esos campos extracorporales, esos campos de conciencia expandida, esos campos donde muchas veces el conectarnos desde la parte más inducida o desde la parte más del inconsciente podemos abrirnos a experimentar muchas cosas. Cuando dejemos toda esa mente que muchas veces controla nuestros pensamientos. Y ahí también tiene que ver mucho con algo muy importante, lo comentaba en estos días con un grupo de amigos también, que estábamos hablando del ayuno y de las personas que hacen esos trabajos de limpieza, de conexión con el cuerpo, de trabajos espirituales, de retiros, de ser más conscientes de cómo nos alimentamos. Podemos llegar a ser más fácil el acceso a esos estados. En personas que hemos leído libros como de Robert Moore, que lo comentaba en otras conferencias, pues es súper importante el cómo nos alimentamos para vivenciar esas experiencias. Hay personas que de repente en los sueños pueden conectarse con los ángeles también, y lo podemos pedir a los ángeles que de repente nos den la guía necesaria. El problema es que muchas veces no sabemos cómo pedir a los ángeles que nos den las señales. Yo he conocido personas que de repente en la vida piden señales a los ángeles y al día siguiente de repente se presentan determinadas situaciones, determinadas cosas que pasan, a lo mejor caminando por la calle, a lo mejor una persona que de repente se conecta con esa energía y de repente encuentra la respuesta adecuada a esa pregunta que muchas veces tienes. El estar abierto muchas veces a recibir mensajes es cuando de repente tienes el aura o tienes la energía muy abierta. Cuando una persona tiene la energía muy abierta, digamos que le das permiso a que otra persona pueda acceder a ese campo energético. Por eso existen las personas que son canalizadoras, que pueden llegar a conectarse con esa energía, sea para sanar, sea para darte la respuesta adecuada, o sea simplemente para vivenciar esa experiencia. Muchas veces el vivenciar este tipo de situaciones puede ser algo bonito. Para otras personas puede ser algo duro, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista, como comentaba anteriormente, ¿no? de perder a alguien.
y querer ver a esa persona en otro plano. Por eso compartía anteriormente en esta página esa película City of Angels o Ciudad de los Ángeles. En el momento que yo vi esa película de City of Angels o Ciudad de los Ángeles, me hizo recordar muchas experiencias que yo he vivido y también he experimentado con otras personas en este camino de crecimiento personal, de espiritualidad, donde en ocasiones tú puedes sentir el abrazo de otra persona, cuando está en otro lugar. Sobre todo cuando estás dentro de esa sintonía o de esa energía, porque todos somos energéticos. El poder de la intención que muchas veces nosotros podemos tener en un determinado momento para vivenciar esa experiencia puede ser algo maravilloso. Yo me quedo con experiencias para mí que me quedaron marcadas para toda mi vida, porque las he vivenciado, porque han sido tan fuertes que muchas veces me sorprendo. Incluso el conocer personas que están dentro de esa misma búsqueda, porque cuando de repente empiezas a trabajar con las energías, conectándote con esos guías que te van ayudando en el camino, van llegando personas que están vibrando en la misma sintonía que tú, están en esa misma búsqueda que tú. Y no existen las casualidades. Yo siempre, toda mi vida fue una causalidad. Toda causa tiene su efecto. Y en el momento que una persona va vivenciando este tipo de experiencias, va avanzando a un camino que en muchas personas puede ser muy tortuoso, muy fuerte, muy de piedritas. De esas piedritas que de repente tienes que parar, tienes que reconocer, tienes que vivenciar. Y es algo que cualquier persona la va a vivir en este proceso. Para algunos le llaman ascensión, para otros le llaman conexión a otros niveles, a otros estados de conciencia. Yo le llamo simplemente escuela. Esa escuela de crecimiento, esa escuela que cada día vamos avanzando a niveles de conciencia más expandidos, que nos ayudan a entender y comprender qué tanto conocemos a nuestra mente y qué tanto podemos llegar a conectarnos con recuerdos, con emociones, con sentimientos, porque cada emoción, cada recuerdo, cada expansión te va a llevar un momento en tu vida a querer seguir avanzando. Pero también cuanto más avances, más retos se te va a poner la vida. Y no es que de repente los ángeles no quieran que nosotros avancemos. Cada persona tiene un plano diferente de consciencia. Y los ángeles nunca te van a juzgar. Por eso se ha hablado tanto del libre albedrío, ¿no? El que no haya un límite en tu vida, ¿no? Aunque la sociedad muchas veces no podemos saltarnos determinadas reglas. Si no sería un desmadre en la vida, ¿no? Pero cuando de repente vas avanzando en este camino, la percepción y la toma de conciencia se va agudizando más. Lo que antes no veías, de repente
tus ojos lo van a ver de otra manera. Las palabras las vas a notar de otra manera. Las personas se van a ir de tu camino porque no están dentro de tu misma vibración. Por eso muchas personas tienen miedo a seguir avanzando. Yo he tenido también miedo a seguir avanzando. Porque en este mundo donde cada persona va sintiendo un poder, una autoridad, cuando vas avanzando en diferentes estados, vas conociendo otra realidad totalmente diferente de la cual tú antes no te has parado a pensar. Y todas las personas dentro de ese poder, digamos que puede ser como un juego de ajedrez. Y nosotros a lo mejor podemos ser a veces los peones, a veces podemos ser las torres, o podemos ser cualquier figura del ajedrez. Nos puede invitar muchas veces a ir expandiendo nuestra mente, a que tanto conocimiento y que tanta experiencia podemos tener para seguir evolucionando y llegar a ese estado donde llegaron otras personas. Que sea fácil o difícil el camino, eso depende de la cantidad de experiencias que tú tengas. Las experiencias son la manera con la cual nosotros nos convertimos en esa realidad que estamos creando, para vivenciar nuevas realidades, nuevas experiencias. Nos iremos conectando con diferentes espejos. Y cuando hablo de espejos, hablo de personas que de repente vamos viendo que son muy afines a nosotros. De repente la vida, cuando vas evolucionando dentro de este terreno espiritual, vas conociendo personas que muchas veces van a vivenciar experiencias como tú. Y esto lo hablamos en la conferencia que tuve con Cindy, que la tenéis aquí en Facebook, donde yo a ella le preguntaba si en los momentos que ella hacía terapia de repente coincidía con personas a trabajar determinados estados en los cuales una persona está. Y muchas veces, cuanto más vamos evolucionando en este camino, toda la serie de personas que se van conectando y reafirmando tu camino, poquito a poco se van desvaneciendo dentro del círculo de la vida. Y es curioso, ¿no? Porque va a llegar un momento que en esa soledad, donde llegues a ese momento de liberación total, va a llegar un momento que no tienes esa codependencia. Puede ser profundo lo que te estoy diciendo, porque muchas veces somos muy codependientes del otro para que nos dé el camino necesario para llegar a ese estado de plenitud. No digo que de repente tengamos la necesidad de estar con esa persona para que nos ayude a llegar a ese estado. Va a llegar un momento que si no sigues avanzando en el camino, te vas a detener. Entonces creas una codependencia muy fuerte a todo ese tipo de experiencias. Y yo lo he vivido muchas veces. Sobre todo cuando tú estás dentro de este camino de formación.
donde vas conectándote con diferentes eventos, diferentes situaciones, ¿no? Diferentes influencias. Y ahí tú vas a decidir si eso que está en tu vida como influencia personal tuya te va a ayudar constantemente en tu vida o simplemente lo vas a dejar en algún momento y vas a seguir avanzando. Por eso yo siempre comento, ¿no?, que uno decide en cada momento qué tipo de personas van a estar en tu camino. El estado que muchas personas van a llegar con el tiempo, ese estado de liberación, ese estado de expansión, ese estado de presencia, ese estado de no ser codependientes, no tener, digamos, esa necesidad de necesitar a alguien para tener esa felicidad interior. Es un proceso que va a costar mucho al ser humano llegar, porque es un proceso de no solo de aceptación, sino solo de receptividad hacia uno mismo. Y la receptividad, a fin de cuentas, es cómo yo recibo los mensajes de la vida y cómo los interpreto dentro de mí mismo. No para que me afecten, sino para tomar la suficientemente conciencia para expandirme a otros niveles de conciencia, donde no tienes la necesidad de codepender de algo. Puede ser profundo lo que estoy comentando, pero lleva a llegar un momento en tu vida que esto lo vas a entender. Y va a llevar un tiempo también en que tú lo entiendas, ¿no? Nos pasa a todos. De repente muchas veces queremos leer un libro y en ese momento que lo leemos no nos es fácil el comprenderlo, porque no estamos dentro de esa vibración o de ese nivel de pensamiento. Entonces nos va a costar mucho el aceptar determinadas enseñanzas, no condicionamientos. Porque la gente piensa, no, es que si yo leo tal libro, tengo conocimiento que esto va a ser así. Pero a veces cuando nosotros estudiamos algo o leemos algo, no tenemos que verlo desde el punto de vista crítico, desde el condicionamiento. Ah, no, es que esto es así porque otra persona lo dijo. No, no. Primero, acéptalo en ti, vivéncialo en ti y pregúntate, ¿cómo me siento con lo que yo estoy escuchando? Entonces ahí vas a comprender hasta qué punto eso que has leído, eso que has experimentado, realmente te es válido para tu vida, para vivenciar tu vida, para vivenciar esa experiencia. Sea de toma de energía, sea de la manera como vivencias esa experiencia y cómo muchas veces lo transformas. Porque muchas veces lo más importante en la vida no es el leer muchos libros, el conocimiento, sino muchas veces el ser como ese mago que va transformando el conocimiento en una interacción dentro de uno mismo, para conectarse, para expandirse, para reconocerse y reconocer a los demás. Y ahí es el mejor regalo que te puedes dar en la vida. Y quería terminar esta conferencia pidiendo un gran favor a todos. Yo sé que en estas Navidades todos tenemos, si tenés hijos o no tienes hijos, bueno, si en caso de que tengáis amigos o hijos, preguntaros cuántas cosas tenéis en casa. A lo mejor tenéis, no sé, un juguete, algún juego,
que de repente tu hijo jugaba y dejó de jugarlo. Si ese juguete o ese regalo lo pudieras dar a otra persona, sería maravilloso. Y me refiero porque existen muchas campañas y muchas personas que ahora en Navidad están dando regalos a estos niños que están en los hospitales. Y muchas veces ese regalo, que a lo mejor lo tienes en el trastero, lo tienes en un baúl, donde muchas veces los niños juegan y de repente tienen tantos juguetes que de repente ya dejan de jugar con ellos, ¿no? El empaquetarlo, el prepararlo para que otra persona lo pueda dar a otro niño en un hospital, sería algo maravilloso. Porque muchas veces estos niños que están en hospitales ahora no van a tener esa sonrisa o ese afecto o esa ilusión, ¿no? Para tener ese regalo, ese momento de felicidad, ¿no? Y yo creo que sería bonito, ¿no? Que si tú tienes la oportunidad de buscar dentro de esos baúles, niño, tu niña, lo empaquetarás ese regalo, se lo dieras a alguien, esa persona siempre te va a recordar toda tu vida. Porque ese niño que está en el hospital no sabes qué tipo de vida está pasando. Y lo comento porque hace muchos años yo tuve la suerte de estar con una amiga en Venezuela que, que ella me comentaba, ¿no? Ella estaba de enfermera en Venezuela en un hospital con niños con cáncer. Y ella me hablaba, ¿no? De las sonrisas que tenían estos niños. Pero también eh, las situaciones con las que estaban pasando. Y ahí tiene que ver algo con lo que comento siempre, ¿no? La resiliencia. Y en ocasiones cuando ella me comentaba que ella le ayudaba a estos niños en el hospital, ¿no? A ir al baño, a cuidarlos, ¿no? Y sobre todo a prepararles para morir. Cuando de repente estos niños sabes que en algún momento, por estudios médicos, de repente van a fallecer, ¿no? Pues a veces siempre es bonito que en estas navidades tengamos ese recuerdo y podamos ofrecer eso a esos niños. Quizás ese regalo, esa, eso que nunca tu hijo o tu hija lo ha usado más. Porque la felicidad de esos niños quizás no se compre con un regalo, pero es la intención con lo que tú das a esos niños. Os dejo esa reflexión, porque todos tenemos un niño. Quizás un niño interior, quizás ese niño que nunca ha dejado de soñar. Os invito a seguir explorando, porque entonces merecerá la pena cuando vea la sonrisa de ese niño.
que será siempre un ángel en el cielo. Que tengáis linda madrugada. Gracias por ser, pero sobre todo gracias por estar.